Ustedes han leído la carta a los Hebreos. Hay que leer la carta a los Hebreos, pero hay que leerla con el Antiguo Testamento también, ¿no? Sobre todo con Éxodo. Ustedes han leído el libro de Éxodo, lo invito a que lo lea. Es una bendición, es fascinante, es cautivante leer el libro de Éxodo, que trata de la liberación del pueblo de Egipto hacia la tierra prometida, porque es que Hebreos tiene relación, ¿no? Entonces, vamos a listar Hebreos capítulo 4 y vuelvo a hacer la pregunta. Hebreos 4, ¿a quién está dirigido? A los judíos. A los judíos, pero ¿a cuáles judíos? A los judíos de hace 2000 años, ¿no? Más o menos. A los que habían creído en Jesucristo. A ellos se dirigió esta carta. ¿Y por qué el Espíritu Santo quiso que se hiciera esta carta? Porque muchos judíos estaban dudando y regresando atrás. Muchos judíos estaban diciendo, no, yo creo que yo me estoy equivocando. Yo mejor regreso a la religión de mis padres, donde me criaron. ¿Qué tal que aquí estén equivocados? Yo mejor regreso a como creía antes. Y entonces empezaron a dudar de la gracia de Dios y a no creer mucho en Jesucristo como el Hijo de Dios. Y por eso se escribió esta carta. Hay que tener eso presente, ¿no? De tal manera que hemos venido predicando sobre esto y hoy llegamos al capítulo 4. Ahora, en los versículos anteriores nosotros hemos visto que un creyente verdadero es alguien que persevera, obedece y confía en Dios y que no sigue el ejemplo de los israelitas en el desierto. Todo lo que está en la Biblia, dice la misma Biblia, que fue escrito para el mundo, para las generaciones venideras, para que ellos se dieran cuenta cómo es que Dios actúa, cuál es el proceder de Dios, aprendamos del ejemplo y nosotros, la iglesia, vivamos mejor. Es para eso. Entonces, aquí en Hebreos, donde vamos a iniciar, Hebreos 4, versículo 1, se inicia ese pasaje con una advertencia, porque dice, 4.1 dice, temamos, hasta ahí, temamos. Es decir, tenemos que tener temor de Dios, algo que poco se habla hoy, ¿no? Hace unos años yo escuchaba a un político que fue senador y una persona importante, en un reportaje en la televisión, él decía, es que aquí en Colombia ya no tenemos temor de Dios. Por eso es que la gente roba, mata, miente, viola, es irresponsable, tantas cosas que están pasando en nuestro país. No hay temor de Dios. Y aquí pues, esta carta se dirige a las iglesias, aunque se escribió hace 2000 años para las iglesias, ha sido una carta para todos los tiempos y para nosotros hoy. Entonces aquí dice que tenemos que tener temor de Dios, ¿no? Y la Biblia dice que cuál es el principio para uno ser sabio, para uno ser inteligente. El temor de Dios, dice el proverbio, ¿no? Si usted no tiene temor de Dios, no va a tener sabiduría para vivir, porque uno se va a equivocar mucho. También en el libro de Eclesiastés dice algo muy importante, después de haber hablado sobre la vida y sobre tantas cosas que nos suceden
en este mundo, Él dice que el final de todo es esto: ame a Dios y guarde sus mandamientos. Tenga temor de Dios y guarde sus mandamientos. Obedezca lo que dice la Biblia. Y ese es el problema con mucha gente, ¿no? Que mucha gente llega y se encoge de hombros y dice, bueno, Dios es buena persona, Dios es bueno. Y no se preocupan por obedecer, ¿no? Creen que ahí van y Dios pues es un viejito bonachón que todo lo perdona y que a todos nos perdona, no importa lo que hagamos. Y eso es equivocado, no nos podemos escudar en eso. De manera que aquí en el versículo 1, ahí estamos en el versículo 1, dice lo siguiente, ahora sí leámoslo todo, dice, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahora, cuando esto se escribió y se leyó en las iglesias, ¿qué entenderían en la iglesia? Porque esa es la iglesia, le está diciendo a los hermanos, teman, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, en el reposo de Dios, en el descanso de Dios, alguno en la iglesia parezca que no ha alcanzado ese descanso. Eso es lo que está diciendo el versículo. Alguno. Y eso quiere decir entonces cosas muy importantes para nosotros. ¿En qué consiste ese descanso de Dios? ¿En qué consiste? Bueno, primero vamos a ir al Antiguo Testamento. Nosotros sabemos cuando leemos el Antiguo Testamento, especialmente el libro de Éxodo, que el pueblo escogido de Dios en la antigüedad era Israel. Acordémonos lo que dice el relato, ¿no? Que Dios escogió a un hombre llamado Abraham, que estaba por allá en una región pagana. Lo llamó y le dijo, bueno, prepare sus maletas, yo lo voy a enviar a usted a otro lugar y haré de usted una gran nación. Todo eso lo lee uno en el Antiguo Testamento. Y Dios sacó a Abraham y él empezó a multiplicarse y llegó a ser una gran nación que se llama Israel, ¿no? Así se llamaba. Pero el pueblo de Israel llegó a ser esclavo después de muchos años en Egipto, bajo el imperio faraónico. Y Dios tuvo entonces que intervenir y utilizar al líder Moisés para liberar de Egipto y de la esclavitud a su pueblo, al pueblo de Israel que en la antigüedad era su pueblo, su amado pueblo. Y entonces Dios le dio esa promesa, yo a ustedes los voy a liberar y les voy a dar un descanso, para que ustedes no sean esclavos y no sigan sufriendo. Eso sería en una tierra que estaba lejos de Egipto. Se llamaba esa tierra Canaán. Bueno, ¿y qué era Canaán en esa época? Canaán es lo que hoy es Israel. Si usted toma el mapa, y es lo que hoy es Israel, la franja de Gaza, donde hay tantas guerras ahora. Cisjordania, la zona occidental de Jordania y algunas regiones de Siria y Líbano. Todo eso se llamaba Canaán en la antigüedad. Y Dios le dijo a su pueblo, yo les voy a llevar allí y les voy a dar esa tierra. La tierra que yo les prometo, ¿verdad? Y en esa tierra ustedes tendrán descanso y reposo. Es por eso que aquí se inicia entonces este pasaje diciendo, pero tengan temor de Dios. No sea que de pronto ustedes no entren en el descanso de Dios. De manera que lo primero que vemos aquí es que a ese pueblo de Israel Dios les promete un descanso terrenal, una tierra, un lugar donde ellos iban a estar.
Y cuando Dios decidió sacarlos de la esclavitud del faraón, le dijo a Moisés lo siguiente: vamos a ir a Éxodo, no pierda de vista Hebreos, vamos a Éxodo. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Éxodo capítulo 6, versículo 6. Entonces Dios llama a Moisés y lo nombra el líder del pueblo, ¿no? Que ya se había multiplicado y habían familias enteras en Egipto, pero eran esclavos. Entonces ahí en Éxodo 6:6 dice lo siguiente: por tanto dirás a los hijos de Israel, eso le dice Dios a Moisés, vaya y dígale al pueblo lo siguiente: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Qué interesante, ¿no? Dios le dice a él: esta gente que voy a liberar serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de Egipto, de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaías y a Jacob. Yo os la daré por heredad, yo Jehová. ¿No? Entonces Dios promete introducirlos en esa tierra de descanso. Pero ellos deberían obedecer. Más adelante ahora, ahí en el capítulo 23 del mismo Éxodo, capítulo 23. Capítulo 23 en el versículo 20. ¿Qué más les dice el Señor a su pueblo? Éxodo 23, 20. ¿Listos? Dice: he aquí yo envío a mi ángel. ¿Cuál ángel? Bueno, todos los estudiosos dicen que se está refiriendo a Cristo, porque Cristo ya existía antes de su encarnación, en la eternidad. Ángel quiere decir mensajero. Entonces dice: yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Porque la travesía fue tremenda, duró 40 años, ¿no? Hoy en día pues en Y dura 10 minutos, pero en aquel entonces era por un desierto terrible, lleno de fieras y de enemigos. Dios tuvo que cuidarlos. 21. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde. En otras palabras, escucha a Dios. Porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y aflijaré a los que te afligieren. A los que te afligieren, dice acá. Esa fue la situación. Ahora, no todos los que salieron de Egipto, que eran miles, familias enteras, entraron a disfrutar de la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra del descanso, la tierra del reposo. ¿Por qué razón? Por la incredulidad y la desobediencia. Ahora miremos el libro que sigue, que es Números. Números capítulo 14. Números capítulo 14, versículo 22. Números 14, 22. Dios les dice algo más, un tiempo después. ¿Qué les dice Dios? Números 14, 22. Dios les dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Entonces parece que Dios cambiara de opinión, ¿no? Aunque Dios nunca cambia de opinión.
pero Dios les promete la tierra, los saca, los protege, les dice, pero tengan temor de Dios, de mí. Y además de eso, obedezcan. Pero cuando uno lee la historia se da cuenta que el pueblo no fue obediente, no tuvo fe, y por eso Dios los castigó y no los dejó entrar a la tierra prometida, por lo menos a los mayores, a una generación entera. Y dice que el pueblo lo irritó, y dice él, no verán la tierra que yo les prometí. Y el 24 dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Porque Caleb y Josué fueron los únicos que confiaron en Dios y tuvieron fe. No fueron como los demás. Ellos confiaron en Dios y creyeron en Él. ¿Verdad? Ahora, todo eso que pasó en el Antiguo Testamento, dice aquí en Hebreos que es un ejemplo. A nosotros hoy en día, en el 2024, nos sirve. La Biblia es para que nosotros la leamos, la entendemos, la apliquemos a nuestra vida y veamos que eso no son mentiras, que Dios existe y que de verdad Él hace lo que dice y lo que cumple, y que la culpa muchas veces es de nosotros mismos. De manera entonces que a los israelitas se les prometió un descanso terrenal, como ya lo vimos, pero fracasaron. Hoy a nosotros se nos promete un descanso también, pero ya no es una tierra, no hay. Hoy en día la iglesia es el nuevo Israel. Ya no existe una nación especial, un pueblo de Dios en la antigüedad como lo hubo en el Antiguo Testamento. Ahora el pueblo de Dios es la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todos aquellos de todo pueblo, lengua y nación que han creído en Cristo, que han recibido a Cristo en su corazón y que están guiados por Él y dirigidos por Él, y lo reconocen como su Salvador, el Hijo de Dios, Jesucristo. Los que lo reconocen, todos son la iglesia, los que creen en Él. Así es lo que dice la Biblia. Entonces a nosotros se nos promete un descanso todavía que está vigente. ¿Y cuál es el descanso para nosotros? Ya no es una tierra, sino que es la promesa del cielo. No una Canaán terrenal, sino una Canaán celestial. Nosotros aspiramos a llegar allá y nos esforzamos para lograrlo. Y ese descanso celestial que Dios nos promete hoy, diferente al de la antigüedad para el pueblo de Israel, es asequible a los verdaderos creyentes. Porque mire usted, volvamos a leer el versículo 1, lo que nos dice y lo que le dijo a la iglesia. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Parece que en la iglesia había algunos que, aunque conocían toda la historia como hoy, estaban como dudando y parece que podían perder la promesa de ese descanso, es decir, podían no entrar al cielo. Es lo que está diciendo aquí. ¿Y por qué? Pues porque, dada la conducta de algunos en la iglesia, algunos daban la impresión de que estaban en peligro de volver atrás. Parecía que muchos iban a repetir lo que hizo el pueblo de Israel muchos siglos antes. Estaban dudando, y por eso esa advertencia a temer a Dios, a seguir firmes, porque hay muchos peligros para nosotros los cristianos en este mundo. Y esa advertencia es entonces para que nosotros tengamos temor de Dios y no nos enfriemos y no tengamos desánimo y sigamos creyendo en el Señor con nuestra fe en Él, porque nos espera el cielo.
El cielo no es para todos. Eso es una mentira que nos han enseñado. El cielo es para los que tienen fe, se arrepienten, creen en Cristo como su Salvador personal. Para ellos es el cielo, no para todo el mundo. Y por eso en la iglesia hay que tener cuidado. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dijo, ¿usted es una persona muy segura? ¿Que se siente segura? Cuidado, no hay a que caiga, porque somos pecadores, estamos en un mundo peligroso donde uno puede de la noche a la mañana dudar y retirarse de la iglesia. Ese es el peligro. O podemos dar la impresión de que nosotros tenemos una vida cristiana muy fría, muy triste, muy amarga. No tenemos que dar esa impresión. Nosotros tenemos una esperanza grande. Dios nos ha dado esa esperanza y esa promesa. Pero es lo que pasa a veces con los creyentes en la iglesia, ¿no? Hay a veces personas en la iglesia que la manera como viven, el desánimo que tienen, las dudas que tienen, lo hacen pensar a uno. Y uno a veces piensa, ¿será que esta persona sí será salva en verdad? ¿Será que sí es salva? Mire, hermanos, hace unos años había un método de evangelización. ¿Qué es la evangelización? La evangelización es la tarea que tenemos nosotros de ir a hablarle a alguien de Cristo y decirle, mire, Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Usted quiere que le vaya bien en la vida? Crea en Cristo, entregue su vida a Él. Él es el camino. Eso es evangelización. Y hace un tiempo nos enseñaban que cuando uno habla con una persona que no conoce estos temas, así sea católico, lo que sea, uno tiene que hacerle una pregunta que es muy buena. ¿Cuál es la pregunta? Cuando uno se encuentra con una persona que poco sabe de la Biblia o que nunca la ha leído, uno le pregunta lo siguiente: si usted muere hoy, ¿usted está seguro que entraría al cielo? Y yo le hago la pregunta ahora a ustedes, a cada uno de ustedes: si usted muere hoy, ¿usted está seguro que va al cielo, que entra al cielo? Si le da un infarto, o lo mata un carro, un bus, cualquier cosa le puede pasar, ¿usted está seguro que entra al cielo? Y si uno tiene dudas, pues grave, ¿verdad? Mire, nosotros no somos como los animales que mueren y se extinguen y se acaban, terminan de abono para la tierra. Nosotros también morimos y nos descomponemos, pero con una gran diferencia. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y tenemos un alma que sigue viviendo. O sea, yo dejo este cuerpo en el cementerio, pero yo sigo viviendo. Yo, mi personalidad, lo que soy, sigo viviendo. Soy un alma que no muere, que Cristo Jesús la ha salvado. ¿Ve? Y esa alma no se puede perder. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Él lo dijo aquí en la Biblia. No hay otra manera donde encontrar ese conocimiento, y lo creo. Entonces, hermanos, ese descanso, ese reposo que se nos promete a nosotros como iglesia hoy, habiendo puesto, por ejemplo, como un ejemplo la antigüedad, lo que le pasó al pueblo de Israel, nosotros entramos a ese descanso, a ese reposo por medio de la fe. Leamos ahora sí el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Porque también a nosotros, o sea, nosotros los cristianos, los que estamos en la iglesia, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, o sea, en la antigüedad se les prometió un descanso, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, entramos en el descanso, ¿no? ¿Cuál fue el problema entonces en la antigüedad?
que la palabra de Dios no les aprovechó porque ellos no pusieron atención, no creyeron, no tuvieron fe. Hoy en día, creer en las buenas nuevas de salvación consiste en oír el Evangelio. Oír y creer, ¿no? Sin embargo, debemos aclarar eso, tenemos que creer. Porque uno puede oír, como pasa con la gente, muchas misas o muchos cultos o muchas predicaciones, las escucha, las oye, entra por un oído y sale por el otro. Y termina sin nada. Uno oye el Evangelio, la palabra de Dios y la cree, porque es cierta, y le pide a Dios que le ayude a creerla. Entonces, según lo que dice aquí ahora en el versículo, sigámoslo leyendo, el versículo 3 en adelante, dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, en el descanso, y de manera que dijo, como en la antigüedad, como dijo, por lo tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dios les dijo en la antigüedad, si ustedes son fieles van a entrar en mi descanso, en el descanso de Dios. Y aquí aclara que ya Dios había hecho todas las cosas. Pero eso nos enseña otros asuntos importantes, como dice el versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Ahora, aquí hay que aclarar algo, que para los que no han leído eso es nuevo. En el Antiguo Testamento hubo 2 descansos que tuvo el pueblo, ¿no? El primero, ¿cómo se llamaba ese descanso? Se llamaba el Shabbat o el sábado. ¿Por qué? Dios creó todas las cosas y descansó el séptimo día. Y le dijo a su pueblo que descansara el último día. Para nosotros hoy es el día domingo, el día que descansamos y le damos gracias a Dios, como dice la palabra, ¿no? Hay que descansar un día para dedicarlo a Dios. Y cuando dice que Dios descansó en ese día y que nosotros también pues tenemos que hacerlo, eso no quiere decir que Dios terminó la creación y se acostó a dormir. No. Dios sigue con su trabajo y su obra creadora. Jesús dijo que su Padre Celestial trabajaba permanentemente. Dios sigue activo día y noche, dice la Biblia, porque Dios sigue trabajando, cuidándonos, preservándonos, corrigiéndonos, gobernándonos. Dios es activo. Y los cristianos entonces también descansamos ese día. Pero además de eso, en la antigüedad se les prometió el descanso que ya hemos hablado. Volvamos a mirar Deuteronomio 12, 9, 10. Deuteronomio 12, 9, 10. Deuteronomio 12, 9, 10. Dice lo siguiente en Deuteronomio 12, 9, 10. Dice, porque hasta ahora, le dijo en esa época al pueblo de Israel, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Todavía no habían entrado, estaba la promesa. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Le dice aquí, habitaréis seguros. Es así. Entonces, hay una cosa que tenemos que aclarar nuevamente. Todo eso que le dijo Dios al pueblo se lo dijo en la antigüedad, pero nos interesa lo que nos dice ahora, que hay un descanso especial para nosotros, ¿no? Porque el Israel de la antigüedad no existe. Eso que llaman Israel hoy allá,
que sí está en el lugar donde estuvo la tierra prometida, ese no es el Israel del Antiguo Testamento. Es un estado político, creado con unos fines políticos, y eso es otra cosa, ¿no? Es muy diferente. Entonces el Israel de ahora somos nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios. Y por eso aquí se dirige a veces a los creyentes judíos del primer siglo, pero también se refiere a nosotros. ¿Y qué es lo que causa entonces los problemas? Es la desobediencia. Miremos ahora aquí en Hebreos 4, donde estamos, el versículo 6. Hebreos 4, 6. Vamos a seguir leyendo. Dice: por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. O sea, en la antigüedad. Dice: otra vez determina un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones. Entonces, ya hemos dicho, las buenas nuevas que ellos oyeron en la antigüedad, ¿cuáles eran? La que hemos leído, y volvamos a mirarlo, Deuteronomio 11. Deuteronomio 11, versículo 8. Lo que Dios les dice. Es bueno leer esto para entender mejor. Entonces, en Hebreos 11, 8, 9, volvamos a leer, perdón, en Deuteronomio 11, 8, 9, volvamos a leerlo. Deuteronomio 11, 8. Deuteronomio 11, 8. Dice lo siguiente: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Eso fue lo que le dijo Dios al pueblo en la antigüedad. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darles a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. ¿Verdad? Pero ellos escucharon todas estas cosas y no obedecieron, no creyeron en el Señor, fueron incrédulos. Y todos los que fueron incrédulos murieron en el desierto y no lograron entrar en la tierra prometida, en Canaán, por su incredulidad, ¿verdad? Solo 2 líderes y toda la generación más joven entró a la tierra prometida, ¿verdad? Eso uno lo lee en el Antiguo Testamento y es bueno que usted lo lea. Pero lo que nos interesa ahora, volviendo a Hebreos, es que Dios sigue dando la promesa de un descanso, de un reposo. Como hemos dicho, ya no una tierra aquí en este mundo. Hoy la promesa de un descanso está por venir. Ese descanso que Dios está prometiendo hoy no es para unos que sean, para unos que son judíos o algo así únicamente. No, es un descanso celestial para todo aquel que cree en Jesucristo. Ahora, ¿cuándo disfrutaremos de ese descanso? Mire, cuando uno muere, en cierto sentido, la muerte física es un descanso, ¿verdad? Porque mire lo que dice Apocalipsis 14:13, Apocalipsis 14:13, miremos ese último versículo, Apocalipsis 14:13. Dice lo siguiente: en esta visión que tuvo el apóstol Juan, él ve mucha gente que ha muerto, muchos creyentes que han muerto. ¿Y qué dice él? Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, los que mueren siendo creyentes. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen.
de los trabajos en este mundo, ¿verdad? Y nosotros sabemos que nuestra alma estará con el Señor en el último día, cuando Dios nos va a resucitar. ¿Creemos eso? Es lo que dice la palabra. Bien, y una cosa final. No habrá descanso en el infierno. Aquí la palabra de Dios dice que el infierno es algo terrible, aunque hoy muchos no creen en el infierno, ¿no? Ni en el cielo tampoco. Porque hubo una vez un líder religioso que dijo que el cielo no existe, que el cielo es aquí. ¿Cuándo uno puede disfrutar del cielo aquí? Cuando no se enferma y cuando tiene harta plata y pasea bastante, come bien y goza. Ese es el cielo. Otros dicen que el infierno es cuando uno le va pero mal, terriblemente mal, sufre enfermedades, problemas. ¿Y qué es el infierno? Pues todos están equivocados, ¿no? La Biblia habla del cielo, pero habla del infierno también y dice que es un lugar de tormento para siempre. En cambio, el cielo es una alegría en la presencia de Dios. Entonces, cuando habla de ese descanso, no es que todo el mundo llega allá y recibe una cama para que se acueste a dormir para siempre. No, es porque allá hay otras maneras como Dios nos va a poner a trabajar y a vivir. Alguien dijo, hay mucha actividad en el cielo. Bueno, conclusión a esto. Hermano, esto parece una cosa a veces muy casi de ficción, ¿no? Pero es verdad. Y nosotros tenemos que estudiarla y examinarla. Como conclusión a esto, mire hermano, todos los que dicen ser cristianos deben trabajar en su salvación con temor y temblor. ¿Eso qué quiere decir? Que si por alguna circunstancia de la vida uno conoció el Evangelio, porque alguien le habló, porque alguien lo invitó a la iglesia, porque uno escuchó algo, porque alguien le regaló una Biblia, de alguna manera uno conoció el Evangelio, escuchó el Evangelio, y uno entendió quién es Jesucristo. Y hubo un cambio en la vida de uno, porque Dios vino a su corazón. Uno tiene que seguir trabajando con temor y temblor. Hay que seguir orando a Dios, haciendo lo correcto, haciendo lo bueno, siendo fiel a la iglesia. Y nuestro andar cristiano tiene que ser sincero. Uno no puede ser un hipócrita. Uno no puede dar la falsa impresión de que uno no es un verdadero cristiano o que uno medio cree. Una segunda cosa, una advertencia. Solamente oír el Evangelio no es suficiente. Para que sea provechoso hay que recibir este mensaje con fe. Con fe. Cuando uno recibe este mensaje con fe y uno entiende y uno dice, de verdad, yo soy un pecador, de verdad yo creo que yo necesito a Dios en mi vida, en mi corazón, de verdad yo creo que voy a entregar mi vida a Dios para que Él me ayude a vivir una vida mejor, con mi familia, con mi matrimonio, con mi, etcétera, con todo lo que tenemos aquí, con todo. Nosotros tenemos que escuchar esto con fe. Y una declaración final. Solamente los verdaderos creyentes entrarán en el descanso de Dios. Y esto es futuro. Es una promesa que nos alienta y nos da esperanza. Pero tenemos que creer lo que ha dicho el Hijo de Dios. Tenemos que creerlo. Lo que el Señor, el Hijo de Dios dijo está aquí escrito. Usted tiene que creerlo. Porque el Señor dijo, el que cree será salvo, el que no será condenado. Lo dice con mucha claridad la palabra. Mire, hermanos, a mí me da miedo que uno
llegue de pronto a tener incertidumbre o dudas sobre la promesa del cielo. Eso le pasó al pueblo de Israel en la antigüedad. La gente empezó a decir, bueno, Dios nos ha prometido que una tierra que se llama Canaán, que fluye leche y miel, pero nosotros estamos aquí aguantando y sufriendo en este desierto. Yo creo que eso no es cierto. Ahora nos puede pasar algo parecido, ¿no es cierto? Llenos de dudas. Los judíos en el siglo I dijeron, no, ¿sabe qué? Yo creo que esos cristianos están equivocados. Yo mejor sigo a Moisés. Me regreso a mi antigua religión y sigo haciendo lo que hacía antes. Mucha gente le puede pasar eso y le está pasando. A mí eso me da temor. Sobre todo cuando me enfrento a los ateos. Porque los ateos niegan que hay una vida futura, ¿no? Pero tampoco lo pueden comprobar. ¿No? Un ateo dice, yo no creo en eso, yo soy materialista, yo creo en la materia. Felicitaciones, pero compruébeme que Dios no existe. Compruébeme que el alma no existe, no pueden. ¿Y cuál será la sorpresa? ¿Cuál será la sorpresa cuando entren al infierno? ¿Cuál será la sorpresa? Mire, hermano, claro que es católico. Hay un libro que todos en el bachillerato lo pudieron haber visto, que es La Divina Comedia. Es un libro católico, ¿no? Tiene muchos errores, pero el autor trató de mostrar cómo era el infierno. Eso es cosa terrible, ¿verdad? Y se han basado en pinturas y cosas que hay por allá en otros sitios para eso, ¿no? De manera, hermanos, que mire, el Señor nos asiste con su gracia. Para eso vino a morir en la cruz y derramar su sangre por nuestros pecados. Y vino también para afirmarnos en la fe. ¿Usted tiene esa fe, esa certeza de todo lo que hemos dicho? ¿Cree usted verdaderamente en el Señor Jesucristo? ¿Tiene usted la verdad? Yo lo invito a que abra su corazón y le diga, Señor, yo creo que yo he estado equivocado o me han enseñado lo que no es cierto. Yo quiero a partir de hoy recibirte en mi vida, en mi corazón, como mi Salvador personal. Y si usted hace eso, la vida le cambia. Eso es tremendo. Y la Biblia dice que el que hace eso llega a ser una nueva persona, como ha sido la experiencia de muchos de nosotros. Entonces, cuando llegan las dudas y los temores, ¿qué debemos hacer? Cuando llegan las dudas y los temores, tenemos que hacer lo que hizo un hombre, termino con este versículo, en Marcos 9:24, Evangelio de Marcos 9:24. 9:24. Solamente voy a leer los últimos versículos. ¿Pero de qué se trata? Dice la Biblia que a Jesucristo le llevaron un muchacho hoy en día se analiza y se cree que era epilepsia. Un muchacho que de repente le daba un ataque y caía al suelo y echaba espuma y todo eso y se temblaba y quedaba como muerto ahí. Muchos creen que bueno, en aquel entonces no había la medicina de hoy, todo lo atribuían a los demonios, entonces decían, es un demonio. Hoy sabemos que eso no es así. Sin embargo, Jesús, para que la gente entendiera el tema, dice que Él lo liberó, lo sanó. Entonces, el padre vino con el niño a ver si Jesús lo podía ayudar en su problema. Y Jesús le dijo, mire, si usted cree, al que cree todo le es posible.
E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayude mi incredulidad. Y Jesús lo sanó. Es lo que tenemos que decirle a Dios cada vez que el diablo nos tienta con las dudas o con lo que la gente dice, ¿no? Esos cristianos, no se meta allá porque eso es, mejor dicho, eso allá es terrible, ¿verdad? O como me decía mi familia, usted tiene que morir en su religión, pero en la ignorancia. Entonces, hermano, mire, cuando uno tiene esas dudas y esos temores, tiene que decirle a Dios, arrodillarse y decirle a Dios: Señor, ayúdeme porque soy incrédulo, ayúdeme en mi incredulidad. Yo quiero recibir a Jesucristo, tu Hijo, como mi Salvador personal. Dígaselo al Señor. Y usted se dará cuenta que lo que Él dice es verdad. ¿Bien? Vamos a orar. Pero mire usted, vamos a orar, pero usted puede decirle al Señor eso ahora mismo. Si ese es el caso suyo, que usted está lleno de dudas y de temores y de cosas de esas, usted puede decirle al Señor ahora mismo, decirle: Señor Jesucristo, tú vives y reinas. Te invito, por favor, entra a mi vida, a mi corazón, perdóname, sálvame, Señor, dame el descanso que tú tienes preparado para mí. ¿Por qué no le dice eso al Señor? Vamos a cerrar nuestros ojos y voy a conceder 1 minuto para que usted personalmente y mentalmente ore a Dios y le diga al Señor que venga a su vida, a su corazón. Señor, te damos muchas gracias en esta hora, Padre. Bendice con una vida nueva a los que han hecho esta plegaria con todo su corazón, con fe. A los que ya antes hemos hecho esta plegaria y te hemos recibido en nuestra vida, te pedimos, Padre, que nos fortalezcas, que podamos seguir viviendo con fe, compartiendo el mensaje de las buenas nuevas a tanta gente que lo necesita. Bendícenos, Padre, abundantemente como tú lo has prometido. Nosotros vamos marchando hacia el Canaán celestial. Vamos por este desierto de la vida terrible hacia el descanso eterno que tú nos has prometido. Y lo tendremos si creemos y confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Gracias, oh Dios, te damos. En el nombre de Jesús. Amén.